llamadas fariseos y escribas, que eran los que de alguna u otra manera detenían el propósito de Dios, maltrataban a la gente y comenzaban a ponerles carga que ni ellos podían llevar. Por esa razón Jesús los confrontó en muchas veces, en muchas ocasiones, y les dijo: fariseos hipócritas, ¿por qué ponen carga sobre la gente que no pueden llevar? Cierta ocasión Jesús llega y ve que el templo estaba como un mercado y comienza a volcar las mesas y dijo: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y esto era porque esto había generado un negocio. Es decir, los fariseos utilizaban los diferentes animales para que cuando la gente pecara, la gente tenía que comprar esos animales para hacer los sacrificios. Todo ese dinero iba para las arcas de los fariseos. Entonces ellos se estaban enriqueciendo. Si bien es cierto, eran hombres que conocían de la ley, sabían bien la ley, ellos entendían acerca de la ley, pero utilizaban la ley para marginar al pueblo más humilde, utilizaban la ley para menospreciar a la gente, para aprovecharse de sus situaciones. En muchas ocasiones, pues lamentablemente, hay muchas personas que utilizan la palabra del Señor para manipular a la gente, para tratar de dañar a las personas que están necesitadas del Señor. Hoy te voy a demostrar con la palabra del Señor cómo lamentablemente muchas veces nosotros, en vez de dar lugar a la gente que venga a los pies de Jesús, hemos puesto una barrera o una especie de frontera para que la gente no pueda venir, poniendo tantas cargas y tantos reglamentos de que esto sí se puede, esto no se puede, esto sí se puede. Y eso lo que hace que en vez de que la gente venga a recibir a Jesucristo, más bien detiene que ese deseo de que la gente sirva a Jesucristo. Entonces dice que en cierta ocasión en Juan 8 del 1 al 11 estaba una mujer que iba a ser apedreada. Había sido encontrada en el puro acto de adulterio y según la ley debía morir. Según la ley tenía que morir apedreada. Y Jesús no podía ir en contra de la ley. Jesús no podía decir: no la maten, porque estaría en contra de lo que Moisés dijo. Y de hecho, pues Jesús había dicho antes que Él no había venido para abrogar la ley, sino para que la ley fuese cumplida. Entonces Jesús, sabiendo todos los corazones, y la gente, los fariseos y escribas, estaban a punto de tirarle las piedras a la mujer, Jesús tuvo compasión de aquella mujer, se acercó a ella y al verla Jesús ve también a los fariseos y dice, parafraseando el texto: si bien es cierto, yo no voy a estar en contra de la ley, porque vamos a cumplir la ley ahorita mismo. Pero si alguno de ustedes, de los que están acá, le dijo a los fariseos, no ha infringido en un punto la ley de Moisés, entonces tiene toda la autoridad y todo el derecho de matar a esta mujer apedrada. Hágalo ahora mismo. Entonces fue cuando Jesús les dijo textualmente: si alguno de vosotros está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Así que ninguno la arrojó, porque todos ellos habían infringido la ley. Pero como habían utilizado la ley para su conveniencia, entonces marginaban a la gente, y esto hacía de que la gente pudiera pagar injustamente muchas cosas. Entonces la gente botó las piedras y se fueron. Jesús, cuando la miró, la abrazó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer dijo: ya no están. Y Jesús le dijo: ni yo te acuso, vete y no peques más. Dele un aplauso al Señor. El problema era que, si bien es cierto, ellos sabían la ley, y tenemos que tener cuidado con esto, porque hay personas que con 2 o 3 versículos que se saben, a veces insultan a la gente, descarriados, hijos del diablo, van para el infierno, y comienzan a hablarle a la gente de manera despectiva, y esto hace que la gente, en vez de acercarse al Señor, se aleje. Tenemos un prototipo de que la gente cree que a la iglesia solo vienen la gente perfecta. Y déjenme decirle que a la iglesia venimos todos los imperfectos, todos los pecadores estamos acá. Levanten la mano los que son pecadores. Mira, hay bastante. Todos, comenzando por el pastor. Todos. Porque no hay justo, dijo el Señor, ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué ponemos cargas a la gente? ¿Por qué le decimos a la gente que tienen que hacer las cosas que ni nosotros mismos hacemos? Hay gente que es buena para mandar a ayunar a otros, para mandar a orar a otros, pero ellos no lo hacen.
Sí saben la metodología que se utiliza para poder acercarse al Señor, pero lo imponen, no lo concientizan. Y una cosa es concientizar y otra cosa es imponer. Porque a veces imponemos para querer demostrar que somos más santos, pero no hay nadie santo, la verdad. Y el problema también es que la gente descarta a la gente que peca. O sea, que los pecadores están afuera, los santos estamos acá adentro. Así que los que están afuera son los que no tienen ningún derecho a recibir algo de parte de Dios. Pero es al contrario. Jesús vino por los que están fuera. Jesús dice que vino por los enfermos, porque los sanos no necesitan de médico. Y eso es el problema, que la gente cree que como es inalcanzable llegar a Jesús, para llegar a Jesús es la manera más sencilla. Solo es reconocer que necesitamos de Él y eso es todo. Él no nos va a rechazar jamás. Dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, nunca. Prueba de eso que en el capítulo de Lucas 24, 43, 42, 43 dice que Jesús estaba al medio y estaban un ladrón a la par del otro, o uno a la derecha y uno a la izquierda, y de pronto uno de los ladrones dice: si en verdad eres hijo de Dios o eres el salvador de este mundo, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro dice: pero ¿cómo es posible? Nosotros estamos aquí porque en realidad debemos de estar aquí, pero este hombre está aquí injustamente. Padre, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: tenés que pasar 20 meses en disciplina para poder recibir de nuevo a Jesús. No, eso lo hemos inventado nosotros los hombres para querer demostrar que somos más santos. Porque el Señor, hoy le voy a demostrar con la Biblia, que el Señor, si usted se perdona, le pide perdón, el Señor te perdona instantáneamente. Instantáneamente transforma tu vida. Porque Él dice: ya no me acordaré más de tu pecado. El Señor se olvidó de los pecados que ustedes hicieron ayer. Ya no se acordó, porque los lanzó al fondo del mar. Y el Señor vino por todos aquellos que estaban necesitados. Esto de alguna manera sirvió como una confrontación para los fariseos. No les convenía porque el dinero se les iba a escapar. Entonces Jesús vino, y ¿con cuáles personas se juntó Jesús? Con los ladrones, con las prostitutas, con los que tenían problemas, a los leprosos. Para los leprosos tenían que distanciarse. ¿Y qué hacía Jesús? Los abrazaba. Jesús rompió con todos los protocolos. Todo lo que la religiosidad decía que no se podía hacer, Jesús dijo: sí se puede hacer. Porque vale más la vida de las personas. Porque el amor de Jesús es tan grande y es incomprensible que no lo vamos a poder entender jamás. El Señor es maravilloso. Y dice que en Lucas 19:5 se dio cuenta que había un ladrón que estaba interesado en conocerle. Y el ladrón era bastante pequeño y estaba en un árbol de sicómoro, y le dijo: bájate de allí porque hoy voy a ir a tu casa. Toda la gente se escandalizó. ¿Cómo es posible que Jesús vaya a la casa de un ladrón? No puede ir a la casa de un ladrón, porque según la ley tenía que estar apartado completamente de todo lo que estaba en contra en ese momento de lo que era la ley. Entonces llegó donde Zaqueo, el ladrón. ¿Y sabe qué? Cuando llegó donde Zaqueo, dice que Zaqueo fue tocado por Dios. ¿Y sabe cómo pruebo que fue tocado por Dios? Porque inmediatamente se fue donde tenía el dinero y dijo: yo sé que le he robado a la gente y hoy estoy dispuesto a pagar 4 veces o 4 tantos más de lo que yo le he robado a la gente. ¿Y saben qué? Los que murmuraban afuera de que Jesús no podía estar ahí eran los primeros que tiraban la mano para que le devolviera el dinero. Porque muchas veces así somos. Somos buenos para juzgar, somos buenos para criticar, somos buenos para señalar, pero no nos damos cuenta que nosotros somos imperfectos también. Jesús dijo: antes que vea la paja de tu hermano, primero mírate la viga que está en tu ojo. Así que no podemos menospreciar a nadie por su apariencia. No podemos menospreciar a nadie porque quizás intelectualmente no tenga el mismo nivel de nosotros. Las personas que menos aparentan son las que más el Señor está interesado de ayudarlas. Esas son por las personas que Jesús vino a morir en la cruz. Esas son las personas que Jesús dijo que iba a amar, y por ellas, por cada uno de nosotros murió. En Lucas 7:38 también hay otra historia. Una mujer prostituta
entra a una casa de un fariseo y se postra ante los pies de Jesús y comienza a derramar sus lágrimas sobre él. Y dice que echa especias aromáticas y, por cierto, muy caras, y comienza a secar sus pies con su cabello. Los fariseos comienzan a decir: si en verdad este hombre fuera profeta, supiera quién es esa mujer. Jesús, que conoce los corazones y los pensamientos, dice: yo sé quién es ella, pues yo he venido aquí y no me han dado ni siquiera un vaso con agua, y esta mujer no ha parado de llorar en mis pies. A veces los que nos encargamos de señalar somos los que menos servimos de verdad al Señor, pero los que de alguna manera u otra están agradecidos con Dios. La Biblia dice que al que más se le perdona, más agradecido es con el Señor. Así que cuando de donde Dios nos sacó, debemos de ser agradecidos con Él, porque nadie nos pudo haber sacado de ese lugar. Solo nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede sacar. Lucas 15, 11 al 32 dice que un hijo le pide la herencia a su padre y se va y malgasta todo su dinero en vicios, en mujeres y en todo. Y cuando se va, entonces dice que cuando se quedó sin nada, sin amigos y sin nada, porque cuando ya no hay dinero, cuando ya no hay algún interés, cuando ya lo diste todo, entonces tus amigos, tus supuestos amigos, ya no van a estar cerca de ti, te van a alejar de ti. Cuando tienes que dar, van a estar allí, pero cuando no tienes que dar, ya no van a estar allí, porque ya no hay nada para ellos. Así que así pasó con el hijo pródigo. Se quedó sin nada, hasta el extremo que dice que tenía tanta hambre y quería comer de las algarrobas de los cerdos, o los desperdicios de los cerdos, de los puercos, de los chanchos, como le llaman en diferentes lugares. Quería comer de eso, pero ni siquiera eso le dejaban comer. Y un día dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y saben qué? Se regresó donde el padre. ¿Y cómo creen que lo recibió el padre? Con los brazos abiertos. Y no solo con los brazos abiertos, contento mandó a hacer fiesta, mató el mejor becerro y puso anillo en señal de príncipe. E inmediatamente lo hizo príncipe. Y venía de pecar terriblemente, pero automáticamente recibió el perdón del Señor. Hay mucha gente que no se siente perdonada por Dios. Hay mucha gente que la culpabilidad lo atormenta. Hay mucha gente que siente que Dios nunca va a poder perdonar sus pecados. Pero quiero decirle hoy que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Para Dios no hay nada imposible, y Dios está dispuesto a perdonar cualquiera que sea el pecado que usted ha cometido. Instantáneamente que usted se arrepiente, usted vuelve a ser un hijo de Dios, porque así lo dice la Biblia. Pero nosotros, ¿qué nos han enseñado? Con el respeto de todos los que han hecho la doctrina, ¿qué nos han enseñado? Que si alguien viene de afuera y ha pecado, tenemos que dejarlo sentado en las partes de atrás y esperar ¿hasta qué? No sé. Porque Dios no esperó a nadie. Dios, tras que la gente reconocía que Él era el único Salvador y pedía perdón, automáticamente la gente recibía el perdón y la gente volvía a ser mejor que antes. Porque hay mucha gente que están dentro de las iglesias, pero todavía están atadas porque no se han perdonado a sí mismos. Entonces están dentro de la iglesia, pero no son felices. Y la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo es posible que conociendo a Jesús y estando dentro de la iglesia sigamos atados? Tenemos que estar libres. Necesitamos entender que debemos estar libres. En Juan 21, 17 hay otra historia, y esta todavía más impresionante. Dos de sus discípulos de Jesús hacen cosas impresionantes. El uno lo traiciona y el otro lo niega. De pronto Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar. Y cuando Jesús es entregado, antes de ser entregado, Jesús fue a orar y dice que él sintió humanamente el dolor de lo que estaba a punto de pasar. Sabía que iba a ser un sufrimiento grande, de tal manera que se va a orar y le dice a sus discípulos: quédense aquí y oren. Y se fue más adelante y comenzó a orar. Y dice que su sudor eran como gotas de sangre. Era una oración potente. Y le decía al Padre: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras: Padre,
Si hay otras posibilidades de que podamos salvar al mundo, que se haga. Pero si no hay otra, solo a través de la muerte mía, entonces que se haga tu voluntad. Así que no había otra alternativa. La única era con la muerte de Jesús, para que hoy podamos estar aquí y tengamos la oportunidad de una salvación eterna. Y dice que cuando regresó, encontró dormido a su discípulo y le dijo a Pedro: ¿no has podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne, es débil. Así que nosotros mismos, por pura carne, no somos nada, sino a través del Espíritu de Dios es que recobramos fuerzas en Él y podemos hacer las cosas para que a Él le agraden. Y entonces dice que Jesús fue entregado, fue golpeado, fue escupido, fue ensangrentado. Se cree teológicamente que el azote que utilizaron para lacerar a Jesús o para latigar a Jesús, en las puntas tenían garfios acerados, que cuando el azotazo llegaba al cuerpo, los garfios se incrustaban en la carne, y cuando los levantaban, pedazos de pieles salían del cuerpo de Jesús. Pero cada sacrificio de eso fue por amor a usted, por amor a usted, por amor a los que están a través de la red y por amor a mí. Y aún viendo eso, Pedro lo niega. Y dice que lo negó y sufrió amargamente. Pero no solo lo negó. Dicen que después que Jesús muere, se acabaron todas las esperanzas. Ni los mismos discípulos creían que iba a resucitar en realidad. Ni los mismos creían. Es más, dudaban que sí iba a resucitar. Entonces son los primeros en hacer cosas incorrectas. Dice que Pedro vuelve a su antigua vida. En otras palabras, Jesús le dijo cuando hizo el milagro y llamó a Pedro, le dijo: ya no serás pescador de peces, sino de hombre. Pero cuando Jesús muere después, dice que Pedro vuelve a su antigua vida, se fue a pescar de nuevo. Aparte de que lo niega, también le desobedeció. Y se fue, y no se fue solo, lo siguieron los otros discípulos, porque tenía liderazgo Pedro. Lo siguieron los otros discípulos y se fueron a hacer lo mismo que Jesús le dijo que ya no hicieran. Pero lo lindo de esto es que Jesús, después de haber resucitado, se les aparece nuevamente y les pregunta de largo a la orilla del lago, del mar, les pregunta y les dice: ¿tienen algo para comer? Y les grita y ellos dicen: no hemos pescado nada. Y le dice: tiren la red a la derecha. Y la tiran. Y dicen que atrapan 153 peces de gran tamaño y la red no se rompía. Y Pedro, cuando ve eso, recuerda: este Jesús, este no puede ser otro. No puede ser otro. Este Jesús que nuevamente me está llamando. Y cuando se da cuenta que Jesús, se pone la ropa y se tira al agua y llega donde está Jesús. Jesús ya tenía un pez asado. Jesús no está esperando nada, Él siempre está adelantado en todo. Ya tenía un pez asado para desayunar. Pero cuando llega Pedro, ¿qué creen que le pregunta a Jesús? ¿Usted cree que le dijo: ¿por qué me negaste? ¿Por qué dejaste que me mataran? No le dijo eso. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro se queda en silencio, porque se sintió confrontado. Y en la mente quizás pasaron muchas cosas como: si le digo que sí, me va a decir: ¿por qué me negaste entonces? Pero no le importó y le dijo, arriesgándose: sí, Señor, te amo. Por segunda vez le pregunta: ¿me amas, Pedro? Pedro le dice: sí, yo te amo. Por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, quebrantado ya: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas o apacienta mis corderos. No le dijo: entonces, espérate 5 meses en disciplina para que puedas trabajar en la obra. Apacienta mis ovejas. Instantáneamente que Pedro reconoce que ama a Jesús, después de haberle negado y después de haber dudado de lo que Jesús había hecho y de haber desobedecido. Así que Dios hoy quiere que nosotros entendamos
el valor que en realidad tenemos. Es tan curioso que el enemigo ha metido la peor mentira que puede existir. El hecho de que, no sé si usted ha escuchado gente que dice: yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, y ¿qué me va a perdonar el Señor a mí? Ya no, yo soy tan pecador que el Señor no me perdona. Y quiero decir que no hay pecado que el Señor no perdone. No hay situación que el Señor no perdone cuando nosotros nos arrepentimos, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Se cuenta una historia de un hombre que iba a hacer un viaje lejos, pero lejos, y no tenía dinero más que lo que pagó del boleto. Y dicen que era un viaje en barco, era un viaje de todo el día y parte de la noche. Y dice que mientras se abordó en el barco en la madrugada, a la hora del desayuno comenzaron a repartir el desayuno a toda la gente que iba en el barco. Pero cuando llegaban donde esta persona decía: no tengo hambre, llegó la hora del almuerzo y dijo también: no tengo hambre. Y todo el mundo comiendo, menos él. Llegó la hora de la cena y dijo: no tengo hambre. Pero la verdad, después se dio cuenta que sí tenía mucha hambre. Y dijo: tengo mucha hambre, así que voy a pedir comida. Al final no me van a bajar de aquí. Sé que voy a ser avergonzado, pero no me van a bajar de este lugar. Así que llamó a los encargados y le dijo: por favor, tráigame un poco de lo que sirvieron en la mañana, un poco de lo que sirvieron en el almuerzo y un poco de lo que sirvieron a la cena. Así que le dijeron: con mucho gusto, señor. Y le llevaron, no un poco, el desayuno completo, el almuerzo completo y la cena completa. El hombre comió hasta saciarse y hasta quedar tranquilo. Y luego venía el problema, porque no tenía el dinero para pagar. Entonces llama a los encargados y le dice: mira, tengo un problema. Yo mentí, en la mañana tenía mucha hambre, al almuerzo tenía más hambre todavía, y a la cena no digamos. El problema es que yo me arriesgué a pedir la comida, pero no tengo dinero para pagarla. La persona que lo atendía se sonrió y le dijo: desde que usted pagó su boleto tenía derecho a desayuno, almuerzo y cena. Desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, usted tiene derecho a una paz espiritual, tiene derecho a una salvación, tiene derecho a vivir una vida tranquila. Jesús ya lo pagó todo. Usted no tiene que hacer nada más que servirle, más que reconocer a Él, más que aceptarle como único y suficiente Salvador, porque Él ya pagó por todos nuestros pecados. Es más, yo le voy a decir un secreto hoy, que ojalá los demás pastores no me culpen por esto o no me critiquen, pero les voy a decir algo. El Señor ya pagó por tus pecados que cometiste en el pasado. El Señor ya pagó por tus pecados que cometiste ahora en el presente. Y el Señor ya pagó por tus pecados que cometerás en el futuro. Porque tenemos un Dios que todo lo puede. Así es que el Señor ha pagado todo. Dele un aplauso al Señor. Si yo preguntara hoy, después que salgan de la iglesia, ¿no van a volver a pecar más? Y algunos van a decir: amén, mentira, sí van a pecar. Es verdad, yo soy honesto. Es la verdad, porque esa es nuestra naturaleza. Es con lo que luchamos a diario. Es por esa razón que necesitamos que Jesús gobierne nuestra vida, porque sin Jesús no podremos hacer nada. Es a través de Jesús que nosotros podemos encontrar la salvación. Es a través de Jesús que podemos encontrarnos con la verdadera paz interna. Porque ¿de qué sirve? Yo conocí a alguien que dijo: prefiero tener 10 personas santas que vayan al cielo a tener 100 personas mundanas. No, yo soy al revés. Prefiero tener 100 mundanos que estando dentro de la iglesia algún día van a ser tocados por Dios, que 10 religiosos que lo que van a hacer también pueden ser tocados por Dios. No quiero. También pueden ser tocados por Dios si se arrepienten. Sí, casi se me sale por otro lado. No. Sí, pueden ser tocados por Dios, de verdad que sí. Pueden ser tocados por Dios. Porque a veces, ¿cómo es posible
que alguien que llegue a una iglesia porque su apariencia no es como la del pastor. A mí ni me gustan las corbatas, lo hago, la verdad, por la red. Pero yo puedo predicar aquí de camiseta si yo quisiera, pero lo hago por respeto a ustedes. Pero yo soy feliz con los jóvenes que andan de short, de camiseta, de camisola. Soy feliz con la gente que se siente bien consigo mismo y no tiene que aparentar nada para poder ser aceptado en la sociedad. Usted no tiene que aparentar nada. Usted siga siendo como usted es y así el Señor lo ama. Pero el Señor mismo, usted déle lugar porque Él es quien lo va a transformar. Usted llegue a como usted va a llegar. Eso es como cuando usted llega enfermo a un hospital. Entonces usted tiene que llegar grave a como esté enfermo, pero los médicos se van a encargar, ya usted estando dentro del hospital, de irle dando el medicamento que usted tiene que tomar para que usted se vaya recuperando, de tal manera que cuando salga del hospital usted va a salir sano. Así es la iglesia meramente. Termino con esta historia. Dice que en los tiempos pasados, pues ustedes saben que los que perseguían a Jesús y los descubrían eran condenados a muerte. Los hombres de Dios, incluyendo los discípulos, tuvieron muertes dolorosas, muertes horribles. Algunos los echaron en aceite hirviendo y así murieron. Otros murieron decapitados, otros murieron crucificados pero con la cabeza para abajo. Otros murieron a pedrada, otros murieron de diferentes muertes, pero toda a cual más dolorosa, solo por seguir a Jesús. Y habían, dice, 40 hombres que seguían a Jesús y los descubrieron. Entonces los sacaron y los llevaron a un lugar, a una especie de hueco, e hicieron como una hoguera y dijeron: si ustedes niegan a Jesús, no vamos a quemarlos, pero si no niegan a Jesús, los vamos a quemar. Y los 40 hombres dijeron: no vamos a negar a Jesús. Así que comenzaron a echar fuego a la leña y el fuego ya estaba ardiendo, ya estaba caliente, y decían: van a negar a Jesús. Y a una sola voz decían: no vamos a negar a Jesús. El fuego estaba más intenso todavía, ya estaba tocando la piel de ellos y decían: van a negar a Jesús. No vamos a negar a Jesús, van a negar a Jesús. Alguien se levanta y dice: ¿cómo podemos negar a Jesús si de Él solo el bien hemos recibido? Así es que no vamos a negar a Jesús. Y el fuego ya los estaba quemando parte del cuerpo, y con poca fuerza los soldados decían: van a negar a Jesús, y decían: no vamos a negar a Jesús. Al ver esta situación, uno de los soldados comienza a quitarse la ropa y queda completamente desnudo, y le dice el jefe de los soldados: ¿pero qué haces? Y dijo: de seguro, si esta gente es capaz de morir por Jesús, por su líder, es que haber sido un gran líder y que vale la pena morir por él. Así es que yo quiero seguir a ese líder y estoy dispuesto a morir por causa de él. Y se tiró a la hoguera y se quemó juntamente con los 40 hombres y dijo: yo prefiero morir siguiendo a un hombre que fue buen líder a vivir toda una vida sin un propósito. Dele un aplauso al Señor. Así es que es tiempo de morir a nosotros mismos, es tiempo de morir a nuestros deleites, es tiempo de morir a todo aquello que nos aleja de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Solo a través de Jesús. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Solo Jesús nos puede librar. Solo Jesús nos puede ayudar a ser diferente. Solo Jesús nos puede transformar. Yo, si fuera por mí, les aseguro que yo no estuviera aquí. Alguien se paró hace poco y vino hace unos días y tenía varios años de no verlo y me dijo: me contaron que eras pastor. Le dije: sí. ¿Qué se siente tener un rango más alto y ahora ser el líder, el jefe, el chingón, el no sé qué? Le dije: no se siente nada. ¿Sabes qué se siente? Se siente que vos sos más que yo todavía. Me dijo: no, ¿cómo yo voy a ser más que vos si vos tenés un cargo especial? Le dije: no, mi cargo es servirte a vos. Así que ustedes, cada uno de los que están aquí, son más que yo. Solo que yo estoy aquí arriba y ustedes están ahí, pero honestamente son más que yo. ¿Saben por qué? Yo tengo que pasar horas leyendo, tengo que pasar horas haciendo un mensaje. Mi esposa es testigo, hasta mi hija dice: ¿por qué practica tanto? Yo, para venir aquí, este mensaje yo lo predico hasta 5 o 6 veces en la casa.
Ya los perros los tengo bien consagrados. Porque cuando yo estoy ensayando, ellos están quietecitos allí. Y cuando yo vengo aquí, entonces yo tengo que hacer todo eso para servirles a ustedes. Entonces yo soy trabajador de ustedes. Yo soy como un prototipo de un mesero que les estoy sirviendo el alimento. Pero la única diferencia es que este es el mejor alimento que hay, el alimento espiritual.